sí, arrancamos con nuestro conversatorio sobre cultura de violencia laboral de la Escuela de la Oficina. Y antes de cederle el micrófono aquí a las tres ponentes que nos acompañan, me gustaría presentar a cada una de ellas. Empezamos con, esta actividad la realizamos dentro del marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, y para nosotras es muy importante pues abarcar diversas temáticas, ¿no?, que afectan nuestra vida diaria y en la realidad tanto académica como profesional. Entonces, comenzamos con Ana Calderón. Ana es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en la UNAM y es líder del área de incidencia en Intersecta. Su trayectoria incluye roles como consultora especializada en análisis político y comunicación estratégica en diversas organizaciones civiles. Sus áreas de investigación abarcan la sociología urbana, derechos laborales, consumo de sustancias, cuidados y feminismos y desigualdades. Sus contribuciones académicas se han expuesto en el PUEC, además de haber publicado en medios como El País, Axis y Clavijero. Continuamos con Gabriela Álvarez. Estudió arquitectura e historia del arte. Su práctica se enfoca en la conceptualización, comunicación y presentación de proyectos en diferentes medios y plataformas. Durante 5 años trabajó en Tatiana Iberbrado Studio como directora del área de comunicación, exposiciones e investigación. Ha desarrollado propuestas de exposiciones desde la práctica curatorial y museográfica para diferentes museos, galerías y bienales a nivel internacional. La parte editorial, académica y de investigación forma parte importante de su labor. Ha coordinado publicaciones con editoriales como Lars Müller, Yale Press, The Avenue Review, entre otras, y con medios como el Architectural Record, Domus, GA, Habitare, The New York Times y El País. Isla Deniz es egresada de esta facultad, al igual que Gabriela. Es mujer, mexicana, feminista de 24 años y alumna en proceso de titulación de la carrera en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Se ha desempeñado como fotógrafa de eventos sociales, escolares y medición de las mismas. Asimismo, ha tenido experiencia laboral en un consultorio privado de psicología, en asesoría escolar a nivel básico y como comerciante de venta personal y empleada en tianguis y bazares. Tiene un gran amor por la literatura, el cine y otro tipo de actividades como viajar. Le cedo el micrófono y comenzamos el conversatorio. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. La verdad es que siempre digo que yo soy arquitecta frustrada, pero estudio Relaciones Internacionales. Entonces he buscado el camino de encontrarme en estos espacios, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que en Intersecta nos interesan más, que es la violencia. Y una de las cosas con las que quisiera comenzar es lo complejo que es definir qué es la violencia y qué es la discriminación, ¿no? Entonces, la verdad es que nos agarramos mucho de los marcos internacionales y uno de nuestros favoritos y de nuestras definiciones favoritas es la del Convenio 190. Nuestras favoritas, pero al mismo tiempo nos pone un reto gigante, porque como ustedes pueden ver, es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas. Y una de las cosas difíciles de esta definición es que es la intención no importa, y también puede ser una o muchas veces. Esta definición está dentro del Convenio 190 de la OIT, que trata de erradicar la violencia en el mundo del trabajo. Esta definición la tomamos también para espacios educativos, para el trabajo y para muchas otras, pero también, como dije hace un momento, es muy compleja, porque la violencia se reproduce de formas distintas en cada uno de los espacios y en cada uno de los contextos. Entonces, me gustaría empezar justo con esta definición, solamente para tener una guía y para que cada vez que mencione la palabra violencia, pues tomar en cuenta que justo esto puede ser un conjunto de comportamientos inaceptables, que no importa mucho la intención. Yo puedo hacer algo sin la intención de lastimar a alguien, pero puedo causar un daño a la persona, ¿no? Y que no importa si pasa una o si pasa muchas veces o de manera sistémica. Entonces, con que pase una vez, ya podemos atender o prevenir esa acción. Entonces, nada más me gustaría comenzar justo con esta definición, que sé que también es compleja, que no da mucha claridad, incluso da más dudas en algunos casos, y también sobre la palabra discriminación, porque es una de las palabras que tal vez escuchamos más por ahí, ¿no? Como la discriminación en el trabajo, la discriminación en la escuela y la discriminación en centros laborales, ¿no? Entonces, ¿qué es la discriminación? Es una distinción, una exclusión, una restricción de derecho con base o está articulada en categorías sospechosas. Para esto quisiera mencionar que en Intersecta a veces jugamos un poco con el lenguaje abogadil, que a veces puede ser un poco raro. Entonces, ¿qué es una categoría sospechosa? Que es el nombre que le damos porque histórica y actualmente es la forma de clasificar a las personas por valores, por cosas que nos han enseñado históricamente.
Entonces son sospechosas porque realmente no están sustentadas en algo real, son incluso formas injustas de percibir y de tratar a las personas. Entonces son dos conceptos básicos para la plática que vamos a tener el día de hoy, y me gustaría justo como recordar que son complejos y son cambiantes, ¿vale? Y entonces, como son complejos y son cambiantes, ¿cómo podemos entenderlos en profundidad? Una de las formas de hacerlo es justo tener datos y saber realmente cómo funcionan estas dinámicas y cómo se reproducen estas acciones. Y el día de hoy nada más puse aquí una recapitulación de todas las gráficas, todos los datos y todas las cosas que hablamos sobre información, las vamos a sacar de diferentes bases de datos, ¿no? Desde la INEGI, en el caso de las universidades de la NUYES, de la SEP. Y una de las cosas muy importantes, no existe un sistema específico para entender estas violencias que esté destinado a eso. O sea, no existe una forma de medir la violencia en los centros de trabajo y en específico en arquitectura, por ejemplo. Eso no existe todavía. Ahí hay una primera tarea, por ejemplo, para el gobierno, para el INEGI en específico. No existe una herramienta como consolidada para entender la violencia y la discriminación en los centros universitarios que realmente nos dé muchísima luz sobre poblaciones históricamente discriminadas. Por ejemplo, no hay mucha información sobre cómo vive la violencia de personas trans, ¿no? Entonces, hay muchos huecos y quisiera como recapitular algunas de las bases y algunos de los datos que sí tenemos y también decir que existen muchos huecos, ¿no? Entonces, no sé si aquí hasta alguna duda, alguien, ¿no? Vale. Por acá, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco con las instituciones de educación superior y vamos a hacer la aclaración de que estas se dividen en México en tres: en federales, en autónomas y en particulares. ¿Por qué quiero empezar con esta distinción? Porque cada una tiene un marco normativo distinto. Por ejemplo, la UNAM no está regida por la Ley de Educación Superior. Entonces, por un lado, pues el gobierno no puede imponerle ciertas normativas, pero por el otro lado, aunque la UNAM tenga ciertos huecos, tampoco está obligada a cumplir o a subsanar esos huecos. Entonces, la verdad es que no puse los porcentajes, pero la mayoría de las universidades, bueno, de los centros de educación superior, son entidades autónomas. Hay más entidades autónomas que particulares y federales. Entonces, también eso es un reto porque hay menos formas de estipular marcos normativos para atender la violencia y la discriminación, ¿vale? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar desde ser una entidad autónoma, ¿no? Entonces, eso también es un reto interesante. Y bueno, para entender un poquito las entidades autónomas, cómo están constituidas, también recopilamos una serie de datos que no es específico de las entidades autónomas, pero que sí las contemplan. Un poquito pensando en poblaciones históricamente discriminadas, que son población que se autodenomina indígena, también con algún tipo de diversidad funcional, que son personas con discapacidad, y pues como podemos ver, los números rojos son muy bajos, ¿no? Entonces, este tipo de discriminación también puede ser de tipo indirecta, que es decir, hay una política que parece ser neutral, ¿no? Como nosotros tenemos un examen de admisión, y un examen de admisión pues puede parecer que es para todas, pero realmente hay muchas personas que se quedan fuera de los procesos sin que nos demos cuenta. Entonces, por ejemplo, para personas con discapacidad, entrar a la universidad es un proceso mucho más lejano, porque ese tipo de discriminación empieza desde etapas mucho más tempranas, como la primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Entonces, podemos ver que los números son sumamente bajos, y por el otro lado también tenemos muy pocos datos sobre la comunidad LGTB. Tenemos algunas cifras de cuántas personas se identifican como hombres gays, mujeres lesbianas, mujeres o hombres bisexuales, pero realmente tenemos muy pocos datos sobre esta población, ¿no? Entonces, para entender las dinámicas de violencia en un espacio, también necesitamos entender qué poblaciones constituyen estos espacios. La verdad es que tenemos muy pocos datos sobre muchas poblaciones históricamente discriminadas, y eso es un primer problema, ¿no? Entonces, también algún dato que quisiera como traer para acá son las diferencias que hay, sobre todo en nivel de licenciatura, sobre áreas de conocimiento. Tenemos áreas de conocimiento donde hay un 78.8% de mujeres, mientras que, por ejemplo, en ingeniería, manufactura y construcción hay un 32.3% de mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una clara diferencia de quién entra a estas carreras y quiénes salen de estas carreras. Un dato que traté de buscar y que no encontré era si había un porcentaje de diferencia entre cuánto se tarda un hombre y una mujer en titularse de las carreras. No tenemos ese dato, que creo que estaría pues bastante bueno tenerlo, ¿no? Entonces, por lo menos de entrada,
entran mucho menos mujeres a este tipo de carreras que hombres, ¿no? Entonces, ahí claramente ya hay que entender un poquito por qué está pasando esto y también qué implicaciones tiene eso en las aulas, ¿no? Y como, por qué y cómo podría afectar eso el desarrollo profesional de alguien, que de entrada pues hay una diferencia muy clara, ¿no? Aquí estoy un poco triste porque mi gráfica se ve muy chiquita. Aquí podemos ver, hablando de cómo se reproducen esas violencias ya en espacios universitarios. Yo sé que no lo ven, pero podemos aquí leerlo. Esta es una gráfica del 2014, es un poquito vieja, pero la nueva está casi igual, solo que no nos dio los suficientes datos para sacar una con todas estas categorías. Es qué tipos de violencias viven las personas en las universidades. Muchas veces pensaríamos que la violencia sexual es una de las que más se viven, pero también existen muchas otras, y una de las principales, por ejemplo, es robos, burlas de apodos. Burlas de apodos es una categoría que de verdad está en casi todos los productos de datos, ¿no? O sea, es una categoría que de verdad sale muchísimo, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Muchas de las personas normalizan tener ese tipo de tratos en los centros universitarios, los centros de estudio en general. Y hay un porcentaje bastante similar entre hombres y mujeres. Después tenemos daño a pertenencias, amenazas, lesiones físicas, chantaje vía mensaje, texto, imagen y experiencias de dinero o favores, ¿no? Y el número 1 es robos. Entonces también hay muchos tipos de violencias en los centros educativos. No solo hay un tipo, y muchas veces pensamos que los protocolos deben estar encaminados a un solo tipo de violencias, cuando las personas en esos espacios experimentan muchos tipos de violencias, ¿no? Aquí hay otra gráfica que se ve aún más chiquita, perdónenme. Entonces, aquí también se ve el desagregado de tipos de violencias contra estudiantes universitarias que se hicieron en 2016. Esto también hay que tomar en cuenta que con la pandemia ha cambiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema digital ha transformado mucho esas dinámicas y ahorita tenemos pocos estudios que nos den mucha claridad sobre cómo se transformó la violencia en las universidades con la pandemia. Pero, por ejemplo, en esta gráfica, el cuarto lugar es insinuaciones sexuales o mensajes de índole sexual vía redes sociales. ¿No? Y es una gráfica que está bastante alta, junto con pellizcados, jalados de cabello o abofeteadas. Entonces, esto es el 15.9% de esta población que sufrió algún tipo de violencias, está sufriendo en específico violencias físicas y violencias de índole tecnológico. Entonces, como vemos, también hay muchos otros factores a tomar en cuenta para el tipo de violencias que vivimos en las comunidades de educación superior. Y esto, ¿cómo impacta a las comunidades un poco a nivel emocional, ¿no? De eso sí tenemos un poco más de datos. Gracias a la encuesta nacional de los hogares, sabemos que el tema de la salud mental entre jóvenes es un tema muy importante, y una de las peores noticias que tengo es que para la Ciudad de México es aún peor. Entonces, aquí también empezaría pues preguntándonos qué del espacio de la Ciudad de México, qué de la misma ciudad y qué de los mismos espacios de estos entornos universitarios están repercutiendo en la salud mental, en específico de mujeres estudiantes de la Ciudad de México en instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, y quisiera rescatar el dato de que también depende del estrato económico del que vengan las personas, ¿no? Tenemos una diferencia numérica importante en el porcentaje de mujeres y hombres de estrato económico bajo que sufren depresión y ansiedad a mujeres y hombres de estrato económico medio alto que sufren ansiedad y depresión en estos ambientes escolares. Entonces, aquí tenemos unos datos que a mí la verdad me impactaron mucho la primera vez que los vi, que es el 91% de las mujeres de la Ciudad de México dijeron sentirse ansiosas todos los días, contra 6.7 de las mujeres a nivel nacional. Entonces, este 9.1 es de la Ciudad de México. Son 3 puntos porcentuales. Es bastante. Como, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? Que las mujeres estudiantes se sienten mucho más ansiosas que las mujeres estudiantes en el resto del país. ¿No? Esto a nivel de arquitectura, a nivel de urbanismo, ¿esto qué significa para nosotras? ¿No? Entonces, y el 19.7% de las de la Ciudad de México se sitúan en la categoría de intensidad más severa de ansiedad. 19.7%. También me parece una cifra bastante alta. Entonces, pensar un poco, ¿no? ¿Qué podemos y qué debemos de hacer con esto? ¿No? A nivel de, primero, les decía, como de arquitectura, de sociedad, y antes de eso también un poco a nivel normativo y a nivel estructura institucional, ¿no? Entonces el día de hoy también traía algunas cosas que podríamos como empezar a imaginar y empezar a conversar,
pero es muy importante señalar que esto es una articulación de actores, es una articulación de acciones concretas para entender qué hacer con esta situación, ¿no? Entonces, traje como un poquito a nivel internacional algunos parámetros básicos que necesitamos tomar en cuenta para saber cómo atacar la violencia y la discriminación en entornos universitarios, también recordando que pues, la UNAM es autónoma. Entonces, por una parte, eso es bueno, porque, bueno, sí, caso hipotético, llega alguien de ultraderecha al gobierno y entonces quiere quitar X cosa, la UNAM tiene maneras de protegerse, pero al mismo tiempo si la UNAM tiene huecos legales, también lo tiene como una institución, solo la CNDH, que podría hacerle recomendaciones a la UNAM, o la Suprema Corte de Justicia a través de recomendaciones, pero pues está difícil, ¿no? No es tan fácil a nivel normativo. Entonces, aquí puse también una recapitulación de qué leyes, la Ley General de Educación, la primera, pueden estar ligadas a la normatividad estudiantil, ¿no? Entonces, estas son algunas que son relevantes. Quisiera rescatar la Ley General de Educación Superior, porque esta contempla no solo a las personas estudiantes, sino también a las administrativas y a las personas docentes. Una de las cosas como que me parecen más bonitas de la Ley General es que dice que debe haber una paridad entre académicas, ¿no? Y personal docente. Entonces, está apostándole mucho a que también los espacios universitarios son centros de trabajo, ¿no? Entonces, quisiera también rescatar mucho eso el día de hoy. Los espacios universitarios son centros de trabajo, son centros culturales, son centros de formación, son centros donde las personas, ¿no? Como llegan a acceder al conocimiento. También no sé si todas las personas en esta biblioteca son todos estudiantes, ¿no? Seguramente no, también va a haber mucha diversidad de personas que utilizan estos espacios para poder acceder y entender como otro tipo de conocimientos, ¿no? Entonces son pues espacios complejos, ¿no? Y entonces a nivel de ley también es complejo saber cómo atender todas las necesidades de todas estas poblaciones. Y bueno, dejando un poquito atrás la Ley General de Superior, una de las cosas que pues, estipula es que tienen la obligación de hacer acciones afirmativas para promover de manera coordinada la igualdad, el acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno y equilibrado. Ahí yo lo veo súper difícil. Cuando yo pienso en la facultad en la que yo estudié, si yo pienso en el acceso, la permanencia, la continuidad y el egreso oportuno, pues la verdad es que yo no veo muy claro. Sobre todo el tema de egreso oportuno y continuidad, yo me titulé, bueno, yo me gradué cuando empezó la pandemia, entonces para mi generación fue muy difícil encontrar un primer trabajo, en ese caso porque pues, muchos no hicieron su servicio social, no hicieron sus prácticas sociales, durante 3 años no tuvieron esa oportunidad. Y entonces la universidad no te daba tampoco ningún tipo de facilidad para titularte a tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre una pandemia mundial? ¿Qué tipo de acciones y qué tipo de estructura debe tener una universidad para atender cómo se va a transformar la violencia y la discriminación en esos casos, ¿no? Como tan grandes y tan pues, circunstanciales, por así decirlo? Entonces, desde Intersecta hicimos una apuesta a pensar cuáles son las políticas que debería de tener una universidad para poder prevenir, atender y resolver casos de violencia, ¿no? O sea, como la violencia, como ya dijimos, es una cosa muy compleja, la discriminación también. O sea, a nivel estructural, ¿qué cosas necesitamos? Y entonces llegamos al nombre un poquito cursi de decir, necesitamos un círculo virtuoso de intervenciones. Estas intervenciones necesitan tener participación tanto de las personas alumnas, del personal de mantenimiento, de las personas que hacen servicio social, de las personas que están aquí temporal y permanentemente. Entonces lo dividimos en un círculo que sobre todo, este círculo no es fijo, no es que yo ya implemente una política de información y se vaya a resolver el problema, así que no, que es una constante retroalimentación y actualización de las cosas porque cuando la población cambia, las necesidades cambian. Entonces necesitamos políticas de voy a explicar ahorita cada una, pero ahorita voy a explicar el círculo. Necesitamos empezar por políticas de participación para que la comunidad universitaria se sienta integrada. Necesitamos políticas de información para entender esa comunidad y conocerla. Necesitamos una normativa fija que pueda justo darle lugar a todas las propuestas para atender las necesidades. Necesitamos políticas de comunicación para que la comunidad conozca esta normativa. Necesitamos políticas de prevención, y ahí voy a hacer mucho énfasis en prevención. Necesitamos políticas de atención, necesitamos políticas de resolución y restitución de derechos, y necesitamos políticas de rendición de cuentas. Entonces, como podemos ver, y ahorita vamos a profundizar un poquito más, todas estas cosas son súper complejas, porque también necesitamos recursos, necesitamos tiempo, necesitamos participación activa, necesitamos generación de datos. Entonces,
pues a veces sabemos que ser una institución autónoma, el tema de recursos puede ser todo un reto y puede haber muchos otros retos. Entonces, todo este círculo está pensado para que sea adaptado a cada una de las necesidades institucionales de cada espacio, ¿no? Entonces, me voy a ir un poquito rápido en cada una, pero podemos empezar por las políticas de participación, que es generar mecanismos para que toda la participación, para que toda la población que forma parte de un espacio tenga un lugar concreto en la generación de mecanismos y en la generación de formas de generar normativa y de generar mecanismos de atención y prevención. Esto quiere decir que no solo es una persona consultora externa que se le pague por hacer un protocolo, sino que si se va a hacer un protocolo, ese protocolo está hecho con la participación de la población que se busca atender. Luego van las políticas de información, que lo que están pensadas es que esas políticas de información generen información sobre la misma comunidad y que sean recurrentes, es decir, que por lo menos cada año, cada 6 meses se vayan haciendo mecanismos para entender la información de esa población en específico, ¿no? Entonces, también tenemos las políticas, la normativa, ¿no? Que son los marcos normativos en general, que es cómo todo eso que se va generando se va plasmando en una normativa específica con tiempo y recursos para que plasme realmente las necesidades de la población, ¿vale? Y viene una de mis favoritas, que son la comunicación y la prevención. La comunicación es cómo haces que tu estudiantado realmente conozca estos mecanismos, ¿no? O sea, ¿cómo haces para que cada generación de arquitectura, de urbanismo, de diseño industrial que entre, sepa qué hacer en caso de violencia y discriminación? Que sepa que ella o él o ella puede ser parte de transformar esos mecanismos si no funcionan. ¿Cómo hacemos que esa información realmente llegue a las personas y que las personas se apropien de esa información? Luego, las políticas de prevención. Bueno, aquí algo que nos gusta mencionar es que la prevención es mucho más barata y muchísimo más costeable que la atención, pero es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque la prevención requiere muchísima imaginación institucional. La prevención requiere muchísimos estudios. La prevención le apuesta también a cambios significativos en valores, en costumbres, en dinámicas, y la prevención también requiere estarse actualizando todo el tiempo, ¿no? Y también la prevención es de adecuar espacios, ¿no? Y al ratito platicaremos un poquito de cuáles son los ejemplos específicos de cómo los mismos espacios y la construcción de los mismos espacios pueden prevenir la violencia y la discriminación, ¿no? Y bueno, ya está después las políticas de atención, que son distintas a las políticas de resolución, es decir, yo no necesito que denuncies ante un ministerio público para que yo pueda escuchar y entender tu caso, y eso se tiene que separar, ¿no? Entonces, uno es la política de atención y otra es la política de resolución y restitución de sus derechos, ¿no? Entonces, es muy también importante separar esas políticas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que sufren una situación de violencia no quieren denunciar, solo quieren una restitución de derechos a partir de una atención integral del caso, ¿no? Entonces es muy importante pensar esas políticas separadas. Entonces también sabemos que eso es complejo porque también eso requiere muchísima capacidad institucional, ¿no? Y al final, pues unas políticas de rendición de cuentas, es decir, necesitamos que la transparencia sea un eje rector sobre cómo funciona, qué lo mantiene y cómo poderlo mejorar. Y para esto necesitamos mecanismos de rendición de cuentas, de una manera constante y de una manera, pues, sostenible, sobre todo con el tiempo, ¿no? Y al final quisiera preguntar, como, si tuviéramos que evaluar a grandes rasgos los espacios de aprendizaje en general, no solo de la UNAM, ¿no? Pensando también en despachos que son, no sé, por ejemplo, lugares de aprendizaje para personas de servicio social, de otro tipo de espacios educativos, ¿cómo estaríamos en términos de este tipo de políticas? ¿Cómo ya existen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo piensan que realmente atienden a las necesidades? ¿Qué mecanismo ya existe, ¿no? Entonces, esta pregunta solamente como para generar la inquietud de si pensamos en todas estas políticas, realmente ahorita qué existe y qué nos gustaría que sí existiera, ¿no? No sé si hasta aquí alguna pregunta, algo, ¿no? ¿Público todo bien? También sé que hablo un poco rápido, perdón. Pero bueno, entonces quisiera también como preguntar eso, para decir que en resumen, hay una diversidad muy amplia de poblaciones en los espacios universitarios. Y eso requiere mecanismos de recolección de datos para entender esas poblaciones. También existe una variedad muy amplia de violencias, es decir, no solo la violencia sexual está presente en estos espacios, sino que todos los tipos de violencias también requieren diferentes tipos de atención y de
mecanismos de prevención, ¿no? Entonces, entender esa complejidad también es un reto muy importante, y para todo esto necesitamos una articulación continua a nivel institucional y social, ¿no? Entonces, son 3 puntos básicos sobre las instituciones educativas, y que todo esto también, si lo pensamos en los centros de trabajo, si le quitamos el nombre y el apellido a las universidades, pues también aplican los centros de trabajo, ¿no? Entonces, todas estas políticas también se podrían aplicar en los centros de trabajo. También necesitamos mecanismos que sean cambiantes, porque también los centros de trabajo se transformaron muchísimo, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Entonces, quisiera nada más así el breve comercial. Si quieren saber un poquito más de los datos, estos son 2 productos que hicimos desde Intersecta para ahondar en ellos. El primero, el volumen 1, está muy enfocado en entender quiénes forman parte de las instituciones de educación superior y quiénes forman parte de por ejemplo, la población administrativa, de la población docente. Y el segundo volumen está muy enfocado en políticas, con todo el marco normativo. Ese está, en mis términos, un poco más aburrido, porque habla mucho de leyes, habla mucho de ese tipo de cosas, pero igual aquí se los dejo por si quieren como profundizar en esto. No sé si hay algo. ¿No? Perfecto. Entonces nada, me falta el centros de trabajo, y lo quisiera ligar. Es que un poco aprovechando lo que estaba platicando Ana, y la verdad es que aprovechando que está aquí la maestra Judith Melendres, coordinadora de servicio social y práctica profesional en esta facultad, no quiero comprometer a Judith, pero creo que tal vez ella podría comentarnos un poco sobre ese tema. No sé, un poco justo lo que platicó ahorita Ana, creo que cae mucho en tu cancha, ¿no? Bueno, en la cancha de ustedes 3. Y no sé si quisieras comentarnos algo al respecto. Sí, más de una vez, los centros de trabajo, ¿no? Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues ya que me comprometieron, con mucho gusto, les podemos comentar y compartir que en la coordinación pues hemos estado trabajando intensamente en algunas de estas líneas de trabajo. ¿Sí? En la prevención, en la transparentación de datos y en implementar mecanismos para poder cuantificar qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Desde qué servicios ofrecemos, y dividiendo siempre hombres y mujeres, ¿no? Para que tengamos una idea de cómo está la paridad ahí. De hecho, hay unos cartelitos, tanto en nuestra página web como aquí en las vitrinas del vestíbulo. Este año, por primera vez, hicimos toda esa numeralia, ¿no? De cuantificar cuántas estudiantes, mujeres y hombres se inscriben a nuestros programas, a qué ejes se inscriben más, cuántos programas tenemos inscritos. Incluso publicamos también por primera vez las denuncias que nos llegan por diversas razones, ¿no? Desde acoso, trato prepotente o violencias, y ya de plano también violencias de género, ¿no? Creemos que son poquitas para las que realmente suceden. Hay todavía mucho miedo de parte de las estudiantes de denunciar, de decir, de hablar. Pero creo que es importante que ustedes sepan que estamos en esa labor, ¿no? De transparencia, de cuantificación. En cuanto a la prevención, también hemos implementado múltiples mecanismos de lineamientos, ¿no? Para prevenir justamente, no solo que los estudiantes asuman un compromiso, pero que también los asesores que se comprometan a cumplir con los acuerdos que se llegaron con la dirección, con los grupos, más bien las feministas con la dirección respecto al paro feminista, ¿no? Hemos renovado y reflexionado mucho acerca de los lineamientos para los programas, para las brigadas. También estamos ya esperando que nos apruebe el nuevo reglamento de servicios sociales, que ya estaba un poco obsoleto, ¿no? Y ahí también hay algunos puntos con los que se pretende prevenir y
transparentar muchas, pues, todo lo que pasa en la coordinación, ¿no? Entonces, y bueno, y decirles también desde luego que tenemos en la coordinación un grupo de mujeres activísimas y conscientes y que siempre estamos de puertas abiertas para que ustedes nos visiten y nos comenten y con mucha confianza nos platiquen lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues no sé si responde la pregunta. Yo quisiera complementar un poquito. Sí, claro que sí, aquí está justamente Mónica, que es una de nuestras grandes activistas, ella es subcoordinadora de voluntariado, también es apoyo a proyectos, sí, toda la parte de, sí, la que tú trabajas en voluntariado. Sí, también comentar, creo que andando un poco más de lo que decía la maestra, por ejemplo, para el tema del servicio social se hizo una recomendación hacia la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que es la instancia reguladora a nivel UNAM del servicio social. El reglamento del servicio social se hace en conjunto con una unidad de responsables del servicio social y se hacen recomendaciones, particularmente la facultad a través de la maestra Judith es una de las instancias más activas respecto a las recomendaciones y muchas de nuestras recomendaciones surgen por los temas de violencia que hemos visibilizado en nuestra facultad. También, por ejemplo, contamos con el área de voluntariado actualmente y en esa área de voluntariado incentivamos la participación de manera conjunta con otras diversidades. Hemos hecho colaboración con la diversidad LGBT, por ejemplo, haciendo actividades académicas con las mujeres trans de varias asociaciones civiles, como Casa de las Muñecas Tiresias, por ejemplo. Entonces, actualmente nos encontramos en una permanente evolución en esta facultad y en esta coordinación particularmente, porque sí consideramos que desde el servicio social y el voluntariado es un eje un poco libre que nos permite un poco acercar a la comunidad estudiantil pues, muchísimos mecanismos para que puedan participar, visibilizarse y lograr incidencia pública en los espacios. Es una oportunidad. Ahí, por ejemplo, lo que mencionan del servicio social, las personas que hacen servicio social son voluntariado. Bueno, más que una pregunta es como una reflexión, lo apliqué más que una pregunta voluntaria, no, disculpa, pero es ¿quién, por ejemplo, protege a las personas que hacen servicio social? ¿Son estudiantes o son trabajadoras? Las personas que hacen voluntariado, o por ejemplo que trabajan en un despacho sin contrato, ¿quién las protege? Que todavía son estudiantes, como un poco cuáles son esos huecos, por ejemplo, cuando una persona está en su trayecto profesional, que entonces se va, ¿no? Como lo dice el nombre, de la escuela al trabajo, a los centros de trabajo. ¿Cómo hacemos esas distinciones, por ejemplo, a nivel normativo, a nivel social? ¿Qué es un voluntario? ¿Es un trabajador? ¿Es un estudiante? ¿O es una persona que está, ¿no? Ahora sí, una gran pregunta es ¿quién protege a esas personas incluso cuando no tienen un contrato laboral? Sí, claro que sí. Mira, en primer lugar, el estudiante de servicio social que va a un lugar de trabajo no se le considera trabajador. Sí, él es un estudiante que va a hacer una práctica temporal de 480 horas. Estamos hablando del servicio social, ¿no? Sí se tiende mucho en el mercado laboral, en las oficinas de gobierno, en las organizaciones, incluso muchas con corte social, sí se da mucho pues, que maltraten a los estudiantes, que los consideren pues así como mano de obra barata, perdón por decirlo, pero es así, es una realidad muy triste, ¿no? Somos muy conscientes de ello. Ahí nosotras, pues justamente como decía Mónica, hemos estado peleando en la de UAI para que cuando los programas, cuando las instancias que solicitan estudiantes de servicio social, se incorpore una cláusula que asegure el buen trato a los estudiantes. ¿Sí? Eso lo propusimos y pues ahí está la propuesta en el aire. A través de cartas, ¿no? O sea, sí, exactamente, o sea que cuando sí me di a entender, ¿no? Sí. Sin embargo, nosotros al interior de la coordinación, porque también tenemos un programa de servicio social con sede en la coordinación, que tiene muchos estudiantes, ahí sí hemos implementado nuestros propios mecanismos de prevención y sí obligamos, bueno, no obligamos, ¿verdad? Pues eso perdón. Generamos, les pedimos, les solicitamos a los asesores que van a coordinar brigadas que firmen una carta de compromiso donde justamente
se comprometen a tratar bien a los estudiantes, a no generar diferencias, a respetar las diversidades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso sí lo hemos trabajado mucho en nuestro programa interno. Y luego, las actividades de voluntariado las coordina Moni, la subcoordinadora de voluntariado, ¿no? Y ahí los estudiantes acuden voluntariamente. ¿Sí? Bueno, ahí la voy a dejar a ella para que explique más esta parte, ¿no? Sí, una de las cosas que les hacemos hincapié a los alumnos y alumnas de voluntariado es que, por ejemplo, el servicio social es una obligación constitucional, la práctica profesional es una materia, eso tiene una nota evaluativa, y el voluntariado como tal es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad tanto de la comunidad estudiantil que quiera participar en esas actividades al comprometernos en apoyo a un grupo en situación de vulnerabilidad, como el caso de nosotros como institución, hacer de responsabilidad conjunta la participación que vamos a tener y garantizar que el apoyo que vamos a brindar a este grupo que identificamos tenga bien concluirse, ¿no? con los alumnos que comienzan esta actividad de manera voluntaria o alumnas que comienzan con esta actividad y que haya un cierre de ambas partes. Bueno, ya nada más para cerrar respecto a las actividades de servicio social, pues acá estamos trabajando mucho también para que los estudiantes dejen de percibir al servicio social como la cosa más horrible que les puede pasar en su vida. Sí, estamos generando conciencia acerca de lo importante que es tener conciencia social y sobre todo, como lo manda la Constitución, hacer una devolución a la sociedad por la educación que recibimos que financia el Estado. Sí, de verdad, en eso hemos invertido mucho esfuerzo, mucho trabajo de intercambio, de pláticas, de discusiones, con profesores, con estudiantes, con actividades que realmente conecten a los estudiantes con la realidad social del país, ¿sí? Y que se comprometan y que en ese tránsito de realizar esa actividad adquieran ese compromiso, ¿no? Que se enfrenten a tratar realmente a las personas con las que van a trabajar, ¿no? Generar equipos consolidados de confianza, de liderazgo bien entendido. Estamos en esa lucha, porque sí es una lucha. Sí, totalmente, y súper complicada. Sí, exacto. Bueno, a ver. Sí, igual es como relacionado con el servicio y el voluntariado, pero entonces, ¿qué pasa si ciertas instituciones no firman esta carta? O sea, no la seguridad como de las personas debería ser como fundamental, y si no la firman, ¿siguen sus programas puestos? ¿O qué pasa ahí? O sea, como hay una obligación, pues. Bueno, sí hay un reglamento universitario, ¿no? que obliga a las instancias a que cumplan con ciertas normas, ¿no? Pero a ver, mientras la DOAE, digamos, si asumiera nuestra solicitud o nuestra propuesta, tendríamos pues un candado ahí. Una acción afirmativa, es un poco Exacto. lo que estamos intentando buscar con esta carta, sería un poquito como más una acción afirmativa que estamos intentando empecemos a hacer una conciencia, empecemos a hacer una conciencia con esta carta que recomendamos desde la Facultad de Arquitectura implementar, porque pareciera que de repente este reglamento universitario ya se da por hecho, o sea, ya no lo ven. Al firmar esta carta, muchas de las sedes dicen, oye, o sea, si me estás haciendo firmar esto, ¿qué estaba yo firmando antes? Entonces ya revisan el reglamento y dicen, algunos, los que lo leen, o sea, que lo hacen más conciencia en profundidad, sí preguntan a la UAE, oigan, ¿y esta carta por qué es adicional? Y ahí se les da un hincapié de información de, tenemos estas problemáticas, estamos haciendo esta acción con la intención de que ustedes justo pregunten, identifiquen otro tipo de reglamento y normatividad que hay de fondo. Entonces, como un poquito más. Sí, bueno, pero mientras eso sucede, ¿qué pasa? ¿No? Mientras eso sucede, ¿qué pasa? Sí es importante aclarar que nosotros, pues, atendemos todas las quejas que llegan a la coordinación y que la política mía en particular como coordinadora es creerle al estudiante. Ese es un principio fundamental. Y hablar con la sede, si se puede, porque no nos contestan. Y si el caso es muy grave o de cierta gravedad o de que es delicado,
pues siempre está abierta la ventana con la directora del EWAE y ahí se solicita pues que se bloquee el programa para hasta que no contesten o no aclaren la situación. En el caso de que sí contesten, tenemos una plática con ellos, pues se les exige que cambien a las personas. Si no las cambian, no vamos a inscribir más estudiantes de esa sede, o que implementen las medidas de seguridad necesaria, por ejemplo, en algunos lugares donde necesitan equipo de protección, etcétera, ¿no? O sea, pero sí estamos muy pendientes a eso. Y el principio es escuchar al estudiante, sí creer al estudiante. Para mí eso es un principio fundamental de nosotros, ¿no? Y dar el seguimiento, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Pero sobre todo yo creo la cultura de la denuncia que debe existir. A las chicas les da mucho miedo. ¿Sí? O nos vamos enterando ya al final que parece un infierno, ¿no? Exacto, ya al final nos dicen. Los mecanismos que implementamos las encuestas de satisfacción. Sí, bueno, ¿se puede o no? Porque ya no estamos consumiendo el tiempo de... Sí, si quieren, seguimos hablando muy bien yo consideraba que esta pausa era buena justo para conocer como las cifras de la facultad y aprovechando que estaban aquí Judith y Mónica, como para aterrizar como esta primera parte de las universidades, de los centros de estudios. Ya, no sé si no quieren tomar la palabra o... Aunque un poco qué pasa ahora sobre las experiencias laborales en el ámbito. Así es que ahora vamos a pasar a esa parte, ¿no? Ya como más de trabajo. Yo tal vez, igual un poco como para cerrar esta primera parte de la universidad, quisiera compartirles algunos datos que se presentaron ahora en el informe de dirección, que son muy interesantes, que tienen que ver un poco con lo que decía Ana. Mientras la población estudiantil es bastante uniforme y estamos casi en el 50-50 de mujeres y hombres en el alumnado, es muy diferente con el profesorado, ¿no? El profesorado, el promedio de edad de los profesores, del profesorado de la facultad es de 59.8 años, es decir, 60 años, y solamente el 37% son mujeres, lo cual creo que dice como muchísimo de la comunidad en la que nos desarrollamos, ¿no? Y que creo que también Judith y Mónica lo deben de notar en muchos temas, pero si quieren vamos cerrando esta primera parte. Digo, que la idea es que sigamos como conversando sobre diferentes cuestiones laborales. Si quieren vamos cerrando un poco como esta primera parte y pasamos a la siguiente, pero creo que Judith y Mónica querían decir algo más. Sí, ya, esto es lo último que quería decir. Sí, pues también otro de los mecanismos que hacemos para tener permanente comunicación tanto con la comunidad estudiantil como con la docente es hacer encuestas de satisfacción al cierre de sus actividades, porque esta numeralia nos arroja datos tanto cuantitativos como cualitativos, o sea, también para vertir un reconocimiento propio de qué se está haciendo bien. Y también con el nuevo sistema digital de tutorías podemos identificar la participación de docentes en las tutorías y dar seguimiento oportuno de en qué situación y participación están teniendo. O sea, recién estamos implementando también nuevas formas. Sí, bueno, ya prometo que lo último. Es que cambiamos todo el sistema de inscripción a digital. Y entonces, el seguimiento académico es que cuando ellos se van a inscribir, cuando ellos suben su primer informe, ahí tienen que contestar una encuesta. ¿Cómo los trató la CNE? O sea, la mitad. Y al final también, ¿no? Muchas preguntas que tienen que ver con su seguridad. Entonces, si no las responden, no pueden subir su informe. Y entonces, de esa manera, pues esperamos, apenas se va a implementar en este periodo, 110, que empieza la inscripción el 13, y 111, perdón, y esperamos en 1 año, 2 años, tener unos datos de mucha mejor calidad para poder dar respuesta y valorar, ¿no? lo que está pasando. Entonces, bueno, ya cerramos aquí y pues muchas gracias por el interrogatorio. Estamos para servirles de puertas abiertas en la coordinación. Siempre les recibiremos con mucha atención a sus necesidades. Muchas gracias. Y quería rescatar esta pregunta que hiciste sobre qué pasa cuando alguien no firma, por ejemplo, en este caso, un documento que define la universidad. ¿Qué pasa cuando no tienes un contrato laboral porque pues, te van a pagar con mucha experiencia? ¿No? Como, ¿qué pasa en esos casos? Y ahí sí quisiera regresar al convenio 190. El convenio 190, la verdad es que es tan amplio porque también protege a personas que no tienen un
un contrato, protege a personas voluntarias, protege a personas en servicio social y protege a personas en proceso de contratación y protege a personas en el mercado informal. Si nos ponemos a pensar cómo se ve esto en México, pues está bastante complicado, ¿no? O sea, ¿cómo, por ejemplo, podríamos medir la violencia que pasan en los mercados? ¿Cómo podemos medir la violencia que pasan en los puestos de comida que están en Copilco? ¿No? Como ya pensándolos como centros laborales, ¿no? Entonces, el Convenio 190, y con esto paso justo al tema de los centros laborales, exige muchísimo, ¿no? O sea, la organización del Convenio 190 en México es muy compleja por muchas cosas, pero también muy necesaria por cómo funcionan los centros laborales en México actualmente, ¿no? Entonces, si tú eres una persona voluntaria, justo que está pasando en esta transición de ser estudiante a ser una persona trabajadora, el Convenio 190 te está protegiendo en esa transición también, ¿no? Y es complicado, pero justo teniendo este tipo de políticas y mecanismos de información y de prevención y de atención, podríamos generar estos puentes por los cuales un estudiante se convierte en un prestador de servicios de manera mucho más segura, ¿no? Y también tomando en cuenta que las necesidades de esa persona van a ir cambiando muchísimo. Y pensando, bueno, en términos normativos, justo les puse como algunas, el marco normativo relacionado al mundo del trabajo, que justo pues a nivel federal tenemos la Ley Federal del Trabajo, pues el Convenio 190, tenemos también el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la favorita intersecta, que es la norma 035. Y por qué es nuestra favorita en muchas cosas, es porque tiene definiciones. Una de las complicaciones más graves a nivel como normativo en México es que no hay una definición realmente sobre qué es violencia laboral. Como tenemos hostigamiento y acoso, tenemos como ciertas cosas que nos dan un poco de luz en algunas situaciones, pero no tenemos una definición fija de qué es la violencia laboral, cómo se ve, y pues si no sabemos qué es y cómo funciona, muchísimo menos vamos a saber cómo atenderla. Entonces, a nivel de normativa también tenemos muchísimos huecos, ¿no? Entonces, justo instituciones universitarias, despachos, incluso pymes, que son una de las fuerzas laborales más importantes en México, ¿no? Que son las pequeñas y medianas empresas, pues no tenemos mucho de dónde agarrarnos. Si nos dicen como, no, es que tu ley está súper fea y tu reglamento está súper feo, y es como, ¿has visto la Ley Federal del Trabajo? Pues también tiene muchas deficiencias, ¿no? Entonces, como para la complejidad de violencias que se viven tanto en las universidades y que se reproducen en el mundo del trabajo, puse aquí igual una gráfica que habla un poquito sobre cuál era el sexo de las víctimas de los delitos en el lugar del trabajo. Y las dos primeras me llaman mucho la atención porque violencia sexual, el 100% son mujeres. Y abajo, el secuestro es 100% hombres. Entonces, es una gráfica que a mí, la verdad, me sorprende mucho porque justo en esta complejidad también hablamos de que hay una diferencia muy clara a nivel de género sobre qué tipo de violencia se presentan en los centros de trabajo y que también coincide mucho con las universidades, ¿no? La violencia sexual que sufren las personas en los espacios universitarios, la mayoría son mujeres, y al mismo tiempo en los centros de trabajo también son mujeres, ¿no? Entonces, burlas, apodos, etcétera, está un poquito nivelado entre hombres y mujeres en centros universitarios, pero en los centros de trabajo, burlas y apodos se disparan en hombres. Entonces, ¿qué pasa también con la cultura laboral? Que hombres y mujeres también estamos experimentando niveles y tipos de violencias muy distintos, ¿no? Entonces, esto a nivel de normativa, pues se complejiza un montón, porque cuando tenemos definiciones tan amplias como el Convenio 190, ¿cómo se ve una armonización del Convenio 190 en entornos de trabajo, por ejemplo, en la arquitectura, ¿no? Entonces es pues sumamente complejo. Y entonces ahí, bueno, también les voy a dejar un informe que hicimos en Intersecta sobre violencia en el mundo del trabajo, por si alguien quisiera como profundizar un poquito. También recordar que no tenemos un mecanismo en INEGI específico para medir la violencia en el mundo del trabajo, sino, como lo mencioné al principio, es una intersección de bases de datos, es una intersección de instituciones, incluso de tesis. La gente hace muchas tesis a veces que son muy útiles para generar información, y eso se agradece un montón. Cuando les digan que sus tesis no funcionan de nada, sí funcionan. Va a haber organizaciones civiles que un día se van a encontrar con sus tesis y vamos a estar muy, muy agradecidas, de verdad. Entonces, justo en este informe tratamos de crear indicadores para evaluar un poquito cómo se vive esa violencia en el mundo del trabajo, y un poquito como ya pensándolo como la misma pregunta. Si tuviéramos que evaluar los centros de trabajo que interseccionan la arquitectura y urbanismo, ¿cómo
podríamos pensar que tienen factores que toman en cuenta el riesgo psicosocial, que protegen a las personas justo cuando están en esas transiciones, o ¿no? Como que son entornos favorables, o que solamente tenemos que ponernos la camiseta porque tenemos que ponernos la camiseta, ¿no? Entonces, ¿cómo también en términos generales podríamos evaluar estos espacios de trabajo? Y aquí voy entre la intersección entre instituciones de educación y centros de trabajo. Y ahí voy a una de las cosas que más nos gusta señalar, que es, hay una diferencia muy clara entre cambios estructurales y cambios individuales. Necesitamos que las personas vayan a capacitaciones, necesitamos más materia sobre igualdad de género, pero también necesitamos que a nivel de estructura institucional la prevención se vea, ¿no? ¿Cómo hacer que en un trabajo, por ejemplo, las promociones no dependan de una sola persona, sino dependan de un comité de 3 personas, para que la percepción de una sola no impacte en la carrera de alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo a nivel institucional evitamos que una mujer cuando se embarace no pierda oportunidades laborales, no pierda oportunidades de un mejor salario? ¿Cómo hacemos que el acoso, incluso a nivel de arquitectura, no se permita, ¿no? Ahora, como por ejemplo en los coworkings me preguntaban por qué los espacios eran ventanas transparentes, y pues justo una de las intencionalidades de ese diseño era para que hubiera más transparencia en las dinámicas laborales, ¿no? Entonces, a nivel de estructura también necesitamos pensarlo, más que también a nivel individual, y sí apostarle a la pedagogía, y sí apostarle a espacios de diálogo, pero también a nivel institucional y de estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar un poco cambios a nivel estructural en entornos de trabajo, entendiéndolos también en entornos universitarios, como ya mencionamos? Necesitamos entender que la autoridad, en lugar de ser arbitraria, tiene que ser transparente, y sobre todo para generar espacios donde no haya segregación sexual en el trabajo, ¿no? Entonces, necesitamos procesos de selección y promoción abiertos y fiscalizados, ¿no? Lo que les decía hace un rato. ¿Cómo hacemos que ciertas personas asciendan en un despacho, en un espacio laboral, sin que dependa eso de una sola persona, ¿no? Y de la percepción y de la vivencia de una sola persona? ¿Cómo hacemos que haya perspectiva de género en la elaboración de estos procesos? Uno de los datos que a mí más me gustan es que el 24.8% del tiempo de las mujeres se va a tareas de cuidados, mientras que los hombres es 8.6%. ¿Cómo hacemos procesos de elección que tomen en cuenta el tiempo que se dedican las mujeres a cuidar a otras personas, a lavar, trapear, hacer la comida, ¿no? ¿Cómo hacemos espacios laborales muchísimo más amenos y que generen bienestar en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Cómo tenemos posiciones de poder que tengan canales de rendición de cuentas? Porque si te peleaste con tu jefe no tiene jefe. Y entonces, tal vez si tu jefe tuviera un comité de 5 personas que también lo pudiera evaluar, pues tal vez ahí hay un canal de rendición de cuentas. ¿Qué tal si tu jefe ejerce violencia laboral sobre tus compañeros, pero no tiene un comité de 5 personas que esté al pendiente de que eso no pase? Entonces, ¿cómo generamos posiciones de poder que puedan tener esos canales de rendición de cuentas? Y así, a nivel de estructura institucional, poder tener también mecanismos de prevención. Y también aquí una cosa que tú mencionaste, la diversidad de puestos de poder. ¿Qué pasa cuando tienes, pues, puros hombres de cierta edad en puros puestos de poder? Evidentemente eso va a impactar en las dinámicas de las aulas, en los mismos temarios, en muchas otras cosas. Necesitamos diversidad de puestos de poder, y para tener esa diversidad no solo es vamos a agarrar a alguien que va a cumplir con esta cuota, sino vamos a cambiar toda la estructura institucional para que naturalmente más mujeres y más personas de la disidencia sexual naturalmente puedan acceder a estos puestos de poder, ¿no? Entonces, no solo es cumplir con una cuota, es cambiar la estructura institucional para que estos mecanismos y estos procesos sean más amplios y más personas puedan acceder a ello, ¿no? Entonces, estos son algunos de los puntos. También tomar en cuenta factores externos, ¿no? Como la situación de precariedad en el mundo laboral actual es una situación, pues, ampliamente importante, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando justo la juventud de ahora comprar una casa, tener hijos, tener un patrimonio, pues se ve muy lejano cuando ganas un promedio de 13,000 pesos al mes y una renta está en 16? Entonces, también pensar por qué la juventud en Ciudad de México es tan ansiosa, pues hay muchas razones. Y también, incluso medioambientales, ¿no? El tema del agua, por ejemplo, actualmente en Ciudad de México es algo que está impactando directamente. ¿Cómo va a impactar eso a nivel de sistemas de cuidado, de aprendizaje en los centros laborales y de educación, ¿no? Entonces, hay muchos factores estructurales que pueden intervencionar en esto, ¿no?
Reitero, la flexibilidad laboral y de trabajo remoto también cambió muchísimo las dinámicas laborales y las dinámicas también educativas. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para estos cierres de brechas de género, ¿no? Que hablamos de tanto en la academia como en diferentes tipos de personas que dan clases, en el ámbito laboral en general, y los sistemas de cuidado, ¿no? Lo que mencionaba es cómo podemos generar procesos donde los sistemas de cuidado permitan que más diversidad de personas tomen puestos de poder o que incluso puedan terminar bien su carrera, ¿no? En la pandemia se dio también mucho este fenómeno de muchas mujeres dejaban la escuela por cuidar a algún familiar, por hacerse cargo laboralmente de cuando alguien estaba en la casa, ¿no? Entonces, los sistemas de cuidado también son sumamente importantes, incluso como una medida de prevención, ¿no? Entonces, también ahí hay un tema que me gustaría hacer mucho énfasis, que son las diferencias salariales. Tomando en cuenta el dato que proporcioné hace un rato de que estratos socioeconómicos más bajos sufren más ansiedad y depresión en los entornos estudiantiles, estas brechas continúan también en los espacios laborales. Muchas veces esta serie de datos para probar que la frase de el pobre es pobre porque quiere no es cierta, pues nos cuesta mucho trabajo como a nivel de narrativa, como que las personas realmente entiendan por qué esta presentación, ¿no? Las brechas salariales se dan por muchísimas razones y esto también impacta en las dinámicas de violencia, ¿no? Entonces, quisiera como ir cerrando esta parte con, y pues todo esto, ¿cuál es el papel de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Entonces, desde Intersecta nos dimos a la tarea también de como recabar ciertos ejemplos, ¿no? Como de cosas específicas del diseño, la estructura y la movilidad que impactan directamente, ¿no? Incluso encontramos que el tener comedores en escuelas eso mejoraba también tanto el rendimiento como disminuía la violencia entre estudiantes, ¿no? Como asegurarle una buena alimentación a través de lugares dignos para comer al personal tanto estudiantil como laboral, eso tiene un impacto directo en el bienestar de las personas, ¿no? También la infraestructura de movilidad, hay algunos estudios que hablan sobre darle bicicletas a niñas para que ellas solas puedan llegar a la escuela o en grupos pequeños, eso mejoraba también tanto su rendimiento como sus niveles de satisfacción escolares. Entonces la infraestructura de movilidad también importa muchísimo, cómo llegan las estudiantes y cómo llegamos a nuestros centros laborales, ¿no? Como qué tan fácil es, qué tanto tengo que pasar 2 horas en mi camión, qué tanto tengo que hacer pues sí, como un trayecto gigantesco para llegar a Indios Verdes y en Indios Verdes pues, orientarme todo hasta Baja, hasta Cupilco. Entonces eso también impacta mucho y algo que me gusta mucho mencionar es la distribución espacial también está cruzada por una desigualdad, ¿no? ¿Por qué las personas de mantenimiento y por ejemplo trabajadoras del hogar tienen un cuarto para dormir, trabajar y guardar sus elementos de trabajo, ¿no? ¿Por qué las casas están diseñadas con un cuarto de servicio sin ventanas, sin privacidad y con ciertas cosas que justo también son almacén, también son armario y también son guardalavadora? Ah, y al lado hay una cama para que duerma, ¿no? Entonces, a nivel de estructura, como arquitectónica, también estas desigualdades de distribución espacial y de dignificación del lugar de trabajo, pues se intersectan por un montón de desigualdades, ¿no? Entonces, hay un estudio en específico de trabajadoras del hogar sobre cómo el diseño de los espacios donde duermen impacta en su salud. ¿Qué tan bueno es dormir al lado de una lavadora? ¿Qué tan bueno es dormir al lado de productos de limpieza, por ejemplo, todas las noches? Entonces, la misma distribución espacial y el mismo diseño del espacio impactan en la salud de la persona trabajadora, ¿no? Y esos son como algunos de los ejemplos. Y también uno de mis favoritos es un estudio que se hizo en Chicago, que demostró que en los centros de trabajo donde había altos niveles de violencia, pusieron áreas verdes. Y eso disminuyó drásticamente pues, los niveles de violencia entre los mismos colaboradores de trabajo. Entonces, la arquitectura, el diseño, el urbanismo tiene un amplio impacto en cómo estas dinámicas, estas desigualdades dentro de los centros de trabajo y dentro de las universidades pueden disminuirse, entenderse y preverse, ¿no? Entonces, estos son algunos de los datos que me gustaría rescatar y para abrir la conversación. Pues muchas gracias, Ana. La verdad es que es súper interesante todo lo que nos cuentas. Yo un poco, sobre la parte laboral, me gustaría comentar como varias cosas, en el que particularmente en la arquitectura, creo que, sí, un poco como abarcando todo lo que contaste,
En la arquitectura hay esta idea de ven a trabajar conmigo porque vas a aprender un montón. Y es una cosa que está como muy arraigada en la cultura arquitectónica, ¿no? Justo ayer se presentaba un libro y en esta misma mesa alguien nos contaba cómo existía antes como este peregrinaje obligatorio a la oficina de Le Corbusier, como ibas a ser buen arquitecto si habías estado en la oficina de Le Corbusier. Nada más ahí creo que tendríamos que considerar muchas cosas, ¿no? Para empezar, pues Le Corbusier estaba en Francia, tenías que tener esa posibilidad económica de viajar para allá, de que te recibieran, ¿no? Y por supuesto que llegabas a su oficina a trabajar gratuitamente, ¿no? Y digo, yo critico muchas cosas del movimiento moderno, en el que justo aparece Le Corbusier y Van der Rohe y muchos otros arquitectos, que establecieron esta idea del Star System y de estos como figuras criminalizadas, ¿no? Que tenemos que, o sea, no eres nadie si no trabajaste con Le Corbusier, ¿no? Pero que eso es como algo como muy grave y es una cultura que se sigue repitiendo, ¿no? Ahora creo que lo han venido un poco más, pero durante muchos años se hacían virales las cartas de, ¿no? Escribías a alguna oficina internacional del Star System para hacer una práctica profesional ahí, y había esta carta muy famosa que se hizo súper viral en la que contestaban como de sí, claro, puedes venir, ¿no? Por supuesto que todos los viáticos corren por tu cuenta, ¿no? O sea, ahorita, sí, claro, te recibimos a trabajar en Japón, pero ven, paga tu vuelo, paga tu hospedaje, para trabajar tienes que traer tu computadora, te vamos a exigir un promedio de 60 horas de trabajo a la semana, esperamos que te puedas quedar horas extras, ¿no? Y de verdad que esta carta es real, un poco la estoy parafraseando. Y al final la carta todavía estaba diciendo, pero bueno, también lo más probable es que no te vamos a contratar. O sea, como no creas que es como una prueba de que vienes, chambeas un chorro y entonces al final te contratamos, no, lo más probable es que al final no te contratemos, pero si quieres, ven. Y claro, o sea, se volvían virales porque las subían en redes y decías, pues es que es un chiste, ¿no? O sea, yo te estoy regalando mi trabajo, muchas otras cosas, y lo que voy a recibir a cambio, pues sí, es aprendizaje y enseñanza, ¿no? Creo que eso es algo como muy común, y luego además, pues hay como también muchas historias como tenebrosas de malos tratos, ¿no? En el que, además de todo, pues, ¿no? El arquitecto, justo lo que tú decías, ¿no? Que yo nunca había visto esa estadística, pero el decir, bueno, además el arquitecto me insulta, ¿no? Me hace sentir mal. Creo que en arquitectura es como muy común que digamos, ay, te quedó horrible el plano y no sabes hacer nada, y hay como mucha prepotencia justo porque estás como aprendiendo estas grandes figuras, y que es una cultura que se ha repetido, se sigue replicando, y que conlleva también, creo que un gran punto como de privilegio. Si tienes el privilegio de ir y hacerlo gratuitamente, pues felicidades, pero pues yo no tengo ese privilegio, ¿no? Yo no puedo hacerlo, y entonces si no voy a hacerlo y no voy a ir a la oficina de Le Corbusier, pues no voy a ser famosa. Bueno, eso como por una parte, la verdad, tengo como muchos más comentarios, pero le voy a dar la palabra a Isla. Creo que hay muchas cosas que en la arquitectura damos como por sentado, y que es una cultura de bastante como maltrato y violencia, ¿no? Yo también quería hacer una reflexión como en todo esto, porque siento que un eje que es como muy común y cotidiano en la arquitectura es que se nombra como a grandes arquitectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como en mi estancia siempre se nombran como ejemplos que pueden ser interesantes, pero la arquitectura al final es cotidiana, ¿no? Y es como todos los días y es experimentada y vivida. Entonces creo que independientemente de que estemos estudiando arquitectura, pues eso se da, o sea, somos expertas en nuestra vida, en nuestros transportes, en cómo vivimos en nuestra casa. O sea, creo que desde ahí falta mucha reflexión como hacia nosotras mismas, hacia nuestro cuerpo, y como a reconocer estos modos de habitar. Y siento que por eso idolatramos tanto como despachos, como arquitectos, porque suele nombrarse como una arquitectura de una persona, ¿no? O sea, hay un nombre
que está al frente y que aspiramos, ¿no? Como a llegar ahí, pero no hay tanta reflexión sobre cómo habitamos nosotras y cómo transportamos la ciudad. Entonces como que nos enajenamos de nosotras mismas. Entonces eso, bueno, esa fue una experiencia que pude como percibir a lo largo de toda mi estancia aquí, porque pues es complejo, ¿no? O sea, como que, o sea, también reconociendo que el diseño pues es una herramienta de poder, porque al final estás diseñando modos de habitar para otras personas y es complejo cuando no entiendes como tu propio habitar. Entonces, bueno, no sé, como eso me recordó lo que estabas comentando. Yo quería mencionar como algunos ejemplos. Me gustó mucho lo que dijiste de que pues, el diseño es una herramienta de poder, ¿no? Entonces, incluso en cómo construimos o cómo aspiramos a construir cierto tipo de conocimiento, también pues, nos evita reconocer lo que ya existe, ¿no? A nuestro alrededor. Y también con lo que mencionas de las desigualdades, creo que a veces pensamos las desigualdades como un evento, como no poder acceder a un trabajo, pero ¿qué pasa para que esa desigualdad se proyecte en ese momento? ¿No? Como para tener un salario, para no tener un cierto tipo de trabajo, para no puedo viajar a París, ¿no? O sea, como todo eso. Creo que si nos vamos atrás, son pequeñas cosas como tal vez para yo entregar un proyecto necesito usar esos plumones que cuestan 90 pesos cada uno, y entonces hay personas que, pues 90 pesos no hay ningún problema, pero 90 pesos tal vez es el día de comida y el transporte, ¿no? Entonces, si la comunidad no está teniendo para ingresar a sus accesorios básicos, más bien sus instrumentos básicos de trabajo, de estudio, ¿cómo queremos que después eso no se reproduzca en el centro laboral? ¿No? Entonces, ante una necesidad de desigualdad económica, también atenderla institucionalmente es súper importante, ¿no? Y en el sentido de qué cosas sí pasan en los contextos que la arquitectura misma se va haciendo desde la cotidianidad. A mí uno de los ejemplos que más me gusta es esta política pública que hizo en los 70s más o menos, sobre que los mercados tuvieran sus propias guarderías. Entonces, que las personas que trabajaban en los mercados, como la mayoría eran mujeres, pues muchas, sus hijos estaban alrededor de todo el mercado y a veces pasaban accidentes, y entonces era como, ¿cómo le hacemos para que ya no los traigan aquí, ¿no? Y es un centro laboral, y en lugar de decir como vamos a prohibir que todas las mujeres que tienen hijos como que los traigan, que eso hubiera sido una cosa tremendamente fuerte, porque entonces la mitad se hubieran tenido que ir, la opción fue a nivel de arquitectura hacer estancias infantiles para las personas que trabajan en el mercado puedan llevar ahí a sus infancias. Entonces, de esa forma generas un bienestar laboral para un grupo en específico, y en lugar de expulsarla del espacio, expulsarla de una dinámica económica, cambias el espacio para que pueda adaptarse. Actualmente creo que muchos de esos mercados también están en malas condiciones, que justo habría que pensar cómo dignificarlos y cómo renovarlos y cómo hacer que esos espacios se renueven. Pero en su momento, una muy buena política pública a nivel de arquitectura fue pues, contemplar la necesidad de las mujeres comerciantes de cuidar a sus infancias dentro del mismo espacio laboral, ¿no? Entonces, creo que esas cosas cotidianas que pasan en México y que sí son una respuesta ante la necesidad de una población, pues son muy importantes, ¿no? Y también otro ejemplo que me gusta mucho, hay un podcast muy bueno sobre arquitectura y diseño, y uno de los episodios con los que me encontré un día fue una ciudad que se hizo sobre un lago y que se está secando. Yo dije, puede que seamos nosotros. Y sí, es un episodio especial sobre la Ciudad de México y esta cosa de cómo una población logró secar un lago, ¿no? Y dije, ay, qué mala publicidad para el exterior. Es un podcast gringo. Y entonces habla un poco de cómo llegamos aquí, ¿no? A nivel de arquitectura, a nivel de planeación urbana. Y una de las cosas más bonitas que decían era como, es que hay que quitar todo el pavimento de CU para abajo. Es que si quitáramos el pavimento, el agua podría llegar al subsuelo y poder como continuar el ciclo del agua. Pero mucho de esa población, o sea, ¿no? Nos vamos a San Ángel, nos vamos a Lomas, pues no va a querer que su carro se ensucie con lodo, ¿no? Entonces, si mucha población de estrato socioeconómico alto, pues no va a querer que su jardín de estilo europeo sea más bien con roca volcánica, porque se va a ver demasiado mexicano, ¿no? Entonces, mucho del podcast era esto de muchas de las soluciones a nivel urbano y a nivel de diseño también podrían como solucionar el problema del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos volver a ver las necesidades de planeación desde lo local para también justo evitar
situaciones de discriminación y violencia, ¿no? Entonces, ese podcast, la verdad, me parece muy emblemático por eso, en específico. Es una gran contradicción, o sea, que da risa, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a sacar un lago? O sea, recuerdo también en una conversación con una chica de otro país, me decía, o sea, ustedes pusieron su capital encima de un lago, pero ahí no están, la mayoría de la población están en otros lados. Y yo, no, sí, la mayoría de la población está ahí. No, bueno, pero no tienen como tantos hospitales y cosas que se puedan caer. Y yo, no, sí, porque aparte tiemblan. Y así como, los más brillantes no son. Y yo como, tomamos decisiones, ¿no? Pero pues ahora podemos hacer otras cosas con esas decisiones que tomamos. Pero justo el voltear a ver a lo local, pues es súper importante, ¿no? Y como con lo que decía con lo de las gráficas, pues también las violencias son muchas y en el contexto mexicano se dan de distintas formas. Sí, creo que esta parte espacial que dices, como de las violencias en el trabajo, son como muy importantes, pero yo, y también tal vez para un poco ir abriendo la conversación, quisiera preguntarles, ¿no? A mí hace poco, y fue una cosa que me impresionó muchísimo, una amiga mía, arquitecta, que trabaja en obra, que tendríamos que considerar cuáles son las condiciones laborales de las personas que trabajan en obra, creo que son bastante precarias, más allá, o sea, por supuesto, de los trabajadores, de los albañiles, de los maestros de obra, de los artesanos que están ahí, pero también de los arquitectos que les toca como supervisar la obra. Esta amiga mía es supervisora de obra y me enseñó una foto de la oficina que tenía en ese momento. Y, o sea, si no hubiera visto la foto no lo creería, porque literal era como una cueva abajo de un bajo puente en el que le habían puesto un escritorio y una silla, pero además, o sea, el bajo puente evidentemente iba como inclinando y entonces ya como hacia el fondo, en donde está como más corta la altura, estaba como lleno de basura y de botes y de cosas. Y incluso como, y el techo como iba bajando, entonces era como más pequeñito y ella tenía pegado arriba de ella, había una amiga que tenía pegado un cartel con la foto de un señor que decía "se busca". Y había como un sillón, o sea, de verdad yo no puedo creer que esas sean las condiciones laborales de alguien, ¿no? Yo en ese momento me di cuenta que yo me quejo un poco de mi espacio de trabajo, que tiene muchas cosas buenas, pero estamos muy apretados y no me dejará mi equipo que está aquí, no me dejará mentir mi equipo que está por aquí. Pero cuando vi eso dije, no, pues o sea, estamos en Francia, o sea, qué lujo, ¿no? Pero creo que ahí hay una cosa que es como muy importante reflexionar, ¿no? Porque claro, está esa versión, ¿no? En la que tenemos oficinas horrendas, cuartitos cerrados, con una computadora, en donde lo que quieren es que te estés concentrando en la chamba y es un poco como la cultura laboral que existió durante muchos años. Pero ahora, ¿qué pasa con esta nueva arquitectura? Que también creo que cambió un poco en la pandemia y tal vez esta es una reflexión anterior, en la que entonces hacemos estas oficinas como las de Google y las de Silicon Valley y así, en donde es un espacio súper lindo, amplio, hay comida, ¿no? Te dan snacks, hay una mesa de ping pong para que puedas jugar, en la noche proyectan películas, ¿no? Te generan como todo este ambiente súper amigable para que estés más cómodo, para que tengas más facilidades. Pero creo que ahí hay una cuestión que tendríamos que pensar, porque al final lo que la empresa quiere es que estés más tiempo ahí, ¿no? Y entonces se rompe como este límite de, es que vas a pasar más tiempo aquí porque te lo estás pasando chido, pero también vas a trabajar más, ¿no? ¿Y cómo? ¿No te vas a quedar a la actividad de hoy en la que todos vamos a platicar? Como también hay como una perversidad en ese diseño, ¿no? Sobre todo pensando en trabajo. Creo que una cosa es pensar en tener espacios dignos y otra cosa es llegar como a ese punto en el que ya, pues es que me quedé 3 horas más en la oficina porque me lo estaba pasando muy bien. No sé, como que creo que me gustaría que tal vez alguien se animara como a decir algo, ¿no? Creo que no es que selecciones una y la otra, pero tal vez cuál sería como el punto medio. Pero le voy a dejar la palabra a Esme, que seguro quiere decir algo. Bueno, ahorita con lo que estaban mencionando y bueno, me quedé pensando que hace tiempo escuchaba como a una compañera que hacía como una reflexión como de esta cotidianidad, ¿no? O sea, sí somos expertas, pero que tanto se nos da voz, ¿no? Entonces también se pusieron como de moda últimamente como los proyectos participativos, que es como reuniones, ¿no? Locales para trabajar un proyecto y así. Y entonces, pues sí, o sea, las más interesadas pues siempre han sido las mujeres, ¿no? Porque pues como justo en este tiempo
de los cuidados, como lo mencionaban hace rato, pues son como las que más se dedican a esto. Y esta compañera decía como, porque, o sea, sí están muy interesantes y están muy chidos que se reconozca como esa comunidad y ese transformar del espacio diario, pero decía, o sea, al final las mujeres son las que menos tiempo tienen, ¿no? Las que menos perciben como ingresos económicos, o sea, todas las desigualdades como estructurales están en ellas y todas las quieres poner a trabajar, ¿no? Entonces es como muy complejo y le decía, ¿por qué no pasa como en modelos como de Estados Unidos? O, bueno, yo no lo he visto realmente, solo en películas y series, pero es que se forman comités, ¿no? Como de personas y en sus trabajos, pues si te toca participar, pues te dan el día libre, ¿no? O sea, te dan el salario de tu trabajo y tú no asistes. Y entonces puedes asistir como a los juzgados y poder trabajar en conjunto y así. Entonces, ¿por qué eso no pasa con los proyectos participativos, no? O sea, justo en este reconocimiento de que al final es un trabajo, o sea, es tiempo invertido, ¿no? Es tiempo de que a lo mejor ya no vas a tener, te tienes que organizar, ¿no? Ya no vas a hacer ciertas cosas en la casa o las vas a hacer, antes, después, quién cuida a tus hijas, hijos, hijes. O sea, es como todo un proceso de gestión de tu tiempo para poder asistir, y pues también por eso no asisten, porque es muy complejo que tú llegues a eso, y entonces creo que sí se debería considerar como un salario para estas mujeres, o también hombres, infancias, o sea, personas que participen en estos proyectos como participativos y que se les dé una remuneración económica, porque es tiempo y es trabajo y pues son como desigualdades que se viven actualmente. Voy en esta misma línea de lo de participativo. Me gusta lo que dices de que se puso de moda como de diseño participativo o como el presupuesto participativo, que es una figura muy importante, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Como, ¿qué es lo que hace un proyecto participativo? Que justo le pidas a ciertas personas que tienen desigualdades económicas y sociales que se pongan a chambear 2 semanas en una mesa de trabajo, o que cambies justo la estructura para que sean las personas las que tomen las decisiones sustantivas en torno a una decisión específica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar más que los momentos como más bonitos, que son como las pláticas, como intercambiar experiencias? ¿Cómo podemos cambiar estructuralmente la toma de decisiones para que estas mujeres no solo quieran, sino que puedan participar, ¿no? Y ahí justo pensamos en que los centros de trabajo haya días obligatorios de capacitación para las personas que están pagadas, estamos pensando en horarios flexibles, estamos pensando en que los medios tiempos no sean igual a un salario sumamente bajo y entonces que tengas que tener 3 trabajos para poder complementar medianamente un solo salario digno, ¿no? Que también eso pasa mucho, que personas también con un horario de tiempo completo tienen más de un trabajo, ¿no? Y eso también es una problemática actual muy fuerte. O sea, y yo, por ejemplo, particularmente en la carrera, yo tenía 3 trabajos, ¿no? Porque era lo que necesitaba. Y eso después te cobra factura, ¿no? Como a nivel corporal. ¿Y qué pasa cuando tus 3 trabajos, uno de ellos, tu centro de trabajo es una cueva bajo puente? O sea, ¿qué impacto tiene eso a nivel de salud mental también, ¿no? Y como ahí pensando un poco en la intencionalidad del diseño, pues tomar mucho en cuenta esto, ¿no? O sea, como lo mencionabas, y repito eso, el diseño también es una herramienta de poder. Y muchas veces esto de te compro unas pizzas y nos quedamos el viernes todos trabajando juntos hasta las 11 de la noche, pues qué tanto también eso es una herramienta de poder, ¿no? Y qué tanto el diseño también se está haciendo con esa intencionalidad de quedarte ahí, y que lo voy a mencionar porque sí me parece como una cosa así como muy rara de ciencia ficción, como estas ciudades que quiere hacer Google, ¿no? Como ciudades específicas para trabajadores y ciudades específicas enfocadas a la realidad virtual, que es un espacio para vivir literal en tu trabajo y crear una realidad muy construida por las personas que te emplean. Entonces también te dan esta cosa de, es que trabajar en Google es lo mejor que te puede pasar, y te da esta cosa de élite y de identidad, ¿no? Que es como, que ya trabajo aquí, entonces como yo soy mucho mejor que otras personas, pero eso también se puede como proyectar en que no tengo una vida de inquietudes intelectuales fuera del trabajo, que no tengo formas de generar redes afectivas, no tengo tiempo para nutrir mis amistades, para vincularme de otras formas. Entonces, ¿qué tanto la intencionalidad del diseño
pues también repercuten esas cosas, ¿no? Como cuando pensamos en la palabra bienestar, pues el bienestar debería de articular y de incluir muchas esferas de la vida, no solo tener un trabajo y un salario digno, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tenemos tiempo libre para aburrirnos, ¿no? En nuestra vida cotidiana? Y también con los ritmos de la Ciudad de México, que siempre me dicen esta cosa de que yo soy muy chilanga, que es como, bueno, a las 10 voy a hacer esto y a las 11 voy a hacer esto, ¿no? Y entonces, es como, no, deberíamos tener el derecho a aburrirnos también, a no hacer nada, a no tener que estar pensando en esto todo el tiempo, ¿no? Hola, bueno, yo quiero felicitarlas ampliamente porque creo que necesitamos esta conversación muchas veces en muchos espacios de esta facultad. Yo creo que el chiste se está contando solo, ¿no? O sea, la cantidad de mujeres que estamos aquí, algunos hombres, es así porque este círculo perverso que acaban de describir perfectamente se está construyendo en nuestros salones ahorita. O sea, este evento tuvo toda la difusión e igual estamos con sillas vacías. Yo soy profesora de esta facultad y me cansé de repetirlo, ¿no? Y de repetírselo a mis compañeros sobre todo. Y no están aquí porque pues no conviene el alimentar y alborotar este statu quo, ¿no? Que nos encanta y que, obviamente no estoy burlando, ¿no? Diciendo que nos encanta, y que se ha alimentado por años. O sea, yo quiero hacer una especie de recap de lo que acaban de decir todas en algo que me hace mucho ruido, porque lo que comentaba Gabri sobre cómo se ha entendido el modelo de trabajo en la arquitectura y en todo lo que deriva de ella o en ella, pues tiene que ver, o sea, hace casi 250 años, voy a llamarlo así, se institucionaliza la academia desde la arquitectura. Antes de eso existe este modelo de yo me voy a tu taller 1000 años para aprender de ti y me explotas durísimo. Y seguimos haciendo eso. Eso creo que es una perversión durísima y una involución académica durísima que no está bien romantizar, y que sí quisiera rescatar lo que mencionas, Ana, de si la oficina es lo del bajo puente. A veces la oficina es lo del bajo puente porque el bajo puente te paga mejor que hacer cualquier otra cosa. Y entonces eliges entre decir, bueno, voy a seguir romantizando cualquier área de la arquitectura para no ganar nada, o voy a estar en la oficina del bajo puente para poder irme a unas vacaciones, no sé, fuera del país en algún momento del año, ¿no? Y creo que estamos en un lugar en donde a mí me encantaría poder debatir lo que acabas de mencionar, pero no se puede debatir porque los arquitectos y arquitectas que salen en revistas contratan equipos que ni siquiera existen a nivel de impuestos, seguros sociales y todas estas condiciones dignas laborales, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy complicado que debería estar sobre las mesas de muchos salones, sobre las mesas de muchas discusiones, y que también a mí me parece importante mencionar la manera en la que se gestan estas cosas desde el interior de la academia, ¿no? O sea, hay un modo indirecto de alimentar ese Star System rarísimo que tiene que ver con seguir haciendo proyectos y seguir poniendo ejercicios pretexto para pensar cosas que probablemente están completamente fuera del lugar en este momento, ¿no? Esto que mencionabas de las guarderías en los mercados también existió, por ejemplo, en las oficinas del metro. Y nadie está haciendo ejercicios sobre eso, ¿no? En la facultad, estoy segura. Entonces, creo que hay un modo indirecto y simbólico de seguir alimentando estas cosas. Y claro, de siempre querer que nuestras alumnas, nuestros alumnos, alumnes aprendan, ¿no? Con H, estas cosas lamentables en donde salen y de pronto pues esta cosa del aprendiz y tal sigue siendo romantizada, y creo que no conviene a nadie y creo que no conviene a ninguna de las generaciones activas, ¿no? El día de hoy. Pero sin duda alguna esta es la muestra física de cómo estamos, y creo que sí, somos un mundo laboral muy, muy precarizado. Entonces nada, a mí me gustaría mucho que ojalá pudieran visitarnos más seguido con estas cosas. Gracias. Por acá hay un comentario. A mí me gustaría rapidísimo contar algo que pensaba justo también mientras elaboraban esto. Es un ejemplo muy conciso. Yo en la carrera hice
demasiados edificios de departamentos. Mientras más niveles y viviendas tuvieran de 50 metros cuadrados, mejor iba a ser la calificación, ¿no? Mientras en más espacio, en menos espacio acomodaras todo. Y a mí luego hice muchos departamentos, desarrollé como ejercicios académicos demasiados departamentos de lujos. Y había una cosa que a mí me incomodaba profundamente, que tenía que pelear en mis equipos de trabajo un poco, que como eran departamentos para cierto nivel socioeconómico que nos estaban pidiendo diseñar dentro del aula de clase, me veía, no es que lo pusiera, o sea, era una negociación que para mí ni siquiera tenía que estar haciendo, donde tenía que negociar no tener un cuarto de servicio para la persona de servicio en el departamento que viviera ahí. A mí me parecía eso de, en primer lugar, ¿por qué esta gente no puede limpiar sus propios espacios? ¿Por qué me están obligando a mí, en mi calificación, a poner un cuarto de servicio? Y un poco, sí, para 80 metros cuadrados. Y luego pienso, son estas mismas dinámicas donde las personas que están evaluando sus esfuerzos académicos, que son publicadas en revistas, que tienen todos los créditos del mundo, porque todo el equipo súper precarizado de trabajo detrás no tiene el crédito en el proyecto, ni es la persona que sale en las revistas, es lo que te está pidiendo como el mundo laboral que hagas, ¿no? Seguir replicando dinámicas de clasismo, de privilegio, de precarización laboral, y no solo para las mismas personas dentro del despacho, sino seguir replicando esta idea de que necesitamos, por ejemplo, personas de servicio a nuestro servicio 24/7 en nuestra casa, ¿no? Y a mí me parecía fuertísimo, entonces quería contar eso. Tenemos un comentario por allá, luego pasamos por acá. Gracias. Bueno, a mí me resonó mucho lo que dicen, más que nada porque yo fui la chava de Bajo Puente, ¿no? O sea, y me cambié de trabajo, nada más para no estar debajo del puente, ¿no? O sea, para no estar ahí. Y digo, me parece muy fuerte porque al final creo que cuando sales de la facultad, nunca nadie te dice que todas estas cosas, y lo que más me sorprende es que, digo, agradezco mucho que esté aquí y que haya estado Judith, ¿no? Porque creo que cuando están este tipo de personas, este tipo de figuras, porque puede cambiar algo y como Diana, cambiar la estructura, pero también me impresiona que no haya más, ¿no? O sea, que no podamos cambiar estructuralmente nada y que justamente también eso te lleve a irte a vivir a la ciudad de Google, ¿no? Porque eso al menos te va a solucionar muchas cosas. Hola, sí, yo también ahorita estoy haciendo como una especie de investigación personal que llevo desde antes de la pandemia sobre cómo pasamos de autogobierno a este estado de facultad en el que estamos, ¿no? Porque yo empecé en el taller de Hecatl, entonces tanto en ese taller como en el taller 3 y el 1 todavía hay un montón de comentarios en los pasillos de lo que era antes y de lo que no es ahora, y al mismo tiempo también afortunadamente hay comentarios de críticas a ese mismo sistema que también replicó muchas cosas patriarcales, y es justo aquí donde quisiera como acotar, porque siento que arquitectura puede leer un montón, o sea, se considera a sí mismo humanista, pero cuando se trata de reflexionar los temas que leyó, se queda súper corto, o sea, tiene el mapa sistemático, pero no puede hacer interseccionalidad, porque nada más podemos poner todos los puntos en ese mapa, pero no sabemos qué significa todos los puntos en un sistema, ¿no? Y entonces creo que yo lo que veo es que no sabemos todavía, no tenemos una práctica, un método para ocupar esta idea de patriarcalidad, pacto patriarcal, en lo que está sucediendo, porque todas estas cosas que estamos hablando se le llama sistema jerárquico, que no es otra cosa que sistema piramidal, ¿no? Como cualquier empresa de estas, y definitivamente sí hay que cuestionarnos por qué seguimos, justo como decía la maestra, 250 años de mecenazgo a la fecha. O sea, yo nunca he escuchado en una clase de arquitectura
cómo poder hacer un modelo de emprendimiento, o sea, cómo poder pensar en un límite de capital y que con ese límite de capital se puedan considerar justamente como todos estos valores laborales. Considerar esta cuestión de la guardería, considerar un tiempo extra para una mujer que tiene una forma de movimiento, se le dice pendulante, ¿no? No es cierto, el hombre tiene un movimiento pendulante, ¿no? Que es como casa, gimnasio, área de trabajo, escuela, y la mujer no, es una red, ¿no? O sea, tiene que ir de aquí para allá y todos los días tiene que cambiar su horario y sus lugares porque tiene un hijo o tiene 2 hijos o tiene que cuidar a más personas, ¿no? Todo esto, evidente, como yo lo veo, como yo lo he visto con todos mis compañeros que han regresado, siento que es una de dos: o lo luchas y lo emprendes, o pierdes la lucha en una institución muy grande. O sea, las personas que yo he conocido que primero llegan a presumirme que trabajan con grandes arquitectos, como dijo también, como de estrellas, son personas que siempre me terminan contando de que terminaron en un hospital, que terminaron con un montón de sustancias prescritas. Y esa cosa no lo estamos hablando porque ya no tenemos una forma de combinar esta crítica humana, animal, con un entendimiento, un paralelismo sistémico, económico. O sea, literalmente dentro del presupuesto considerar lo que se necesita, ¿no? Que se supone que eso nos estamos preparando. Entonces sí, yo creo que terminar lo que yo estoy investigando es cuáles pueden ser las herramientas pedagógicas para empezar a hacer ejercicio sobre esto y salirnos del papel, salirnos de justo el plano como una proyección utópica y empezar a encontrar los efectos en la práctica y empezar a resolverlos uno a uno. Creo que es ahí donde tendremos que enfocarnos, porque seguirle reclamando al sistema patriarcal porque no nos hace caso, creo que es ahí donde, pero enfocarnos en este momento en cómo podríamos empezar a hacer ejercicios, como por ejemplo en la UAM tienen este tianguis, ¿no? O sea, hay personas a un tianguis que tienen problemas arquitectónicos en su casa, que no pueden pagar evidentemente un arquitecto y le pagan 200, 300 pesos a ese puestito y están empezando a resolver problemas de verdad, porque la gran mayoría son problemas hidráulicos y esos problemas hidráulicos nos corresponden absolutamente todos, tengan o no el presupuesto para pagarlos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas como que no las estamos hablando aquí, ¿no? Nada más estamos tratando de buscar bajo qué mecenas vamos a trabajar y ya.